El gran amor es la prueba del poder de Dios en nuestras vidas. Y esto significa que incluso en medio de las dificultades, ahí podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestro favor. Y nos bendice en su gracia, nos bendice en su misericordia. Por eso tenemos que aplicar esto en nuestra vida cotidiana. Podemos aplicar la bendición de Dios en nuestra vida diaria. Desde tempranito el sol va despertando y en la radio suena el alma del pueblo cantando. Joaquín Marcelino, con voz de esperanza, nos regala música, fe y confianza. Hechos, en el capítulo 3 de ese libro, en el versículo 26, quiero compartir con vos en este día. Dice así: cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno sea parte de sus caminos pecaminosos. Según la traducción lenguaje actual de la Biblia, el mismo texto lo dice de esta manera: ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlos a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. El texto que leemos esta mañana, este versículo, resalta la importancia de Jesucristo como el enviado de Dios, quien vino a bendecir a su pueblo y a guiarlos hacia el arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué? De la macana, de las metidas de pata que había hecho su pueblo, igual que nosotros, ¿eh? Así es, gente linda. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre este versículo que seguramente va a afectar tu corazón, tu vida para bien. Un lindo fragmento escrito ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos invita a considerar un poco la inmensidad de la bondad de Dios hacia quienes, hacia nosotros. Ahí está en Hechos 3:26, este texto que compartimos esta mañana, que dice: a vosotros, con ese idioma español, a ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, o sea, resucitándolo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este lindo texto que encontramos acá, creo que es una hermosa declaración primeramente del amor divino de Dios hacia nosotros. Ahí vemos la obra redentora de Jesús, orientada a quién, especialmente hacia la transformación de nuestras vidas, orientada hacia nosotros. Porque cuando leemos acá este texto, que Dios levantó a su Hijo Jesús y lo envió, podemos entender que este acto no fue solamente un simple gesto, de ninguna manera, sino un acto de amor, de inmenso amor. Porque Jesús vino a este mundo con una misión, ¿no es cierto? Bendecirnos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Creo que en primer lugar nos hace entender, nos hace recordar que cada uno de nosotros tiene un acceso directo a la bendición de Dios, ¿sí? Un acceso directo, como los que tenemos ahí en la compu, ¿no? En el sistema operativo de Windows, que tenemos algún archivo por ahí en alguna carpeta, pero en el escritorio tenemos un acceso directo para ir directamente a esa carpeta, sin estar buscándola. Cliqueamos y vamos directamente a la carpeta que necesitamos. Y esto también es un acceso directo. Cada uno de nosotros tenemos ese acceso directo a las bendiciones de Dios. No importa el camino que hayamos tomado en el pasado, siempre hay una invitación a regresar y a recibir su gracia. No importa cuán mal te portaste hace un tiempo atrás, no importa. Además, este versículo habla de la necesidad de convertirse de la maldad, de su maldad. Y esto implica un cambio profundo, una transformación que Dios desea ver en nosotros. Porque a menudo nuestras vidas
pueden estar llenas de cargas, ¿no? De errores, de malas decisiones, de decisiones que nos alejan de esa plena relación que podemos tener con Dios. Sin embargo, gracias a este sacrificio que hizo Jesús, tenemos la oportunidad de dejar atrás esas cosas, eso que nos separa de su amor, eso que nos separa de su propósito, que nos aleja de Dios. Ahora, tenemos que convertirnos para crecer. ¿Y qué es convertirse? Es girar 180 grados. No 360 porque volvemos a estar en el mismo lugar. 180, ahí está bien, ¿eh? La llamada a la conversión no es solamente un llamado a abandonar nuestras prácticas, entre comillas, negativas, sino también es una invitación a abrazar una nueva vida llena de esperanza, una nueva vida llena de paz, de propósito. Porque cuando decidimos seguir a Cristo, nosotros nos comprometemos a un camino de crecimiento. ¿Lo ves de esa manera? Crecimiento espiritual, como persona, en el cual cada día podemos ser más como Él. Y en este lindo viaje, en este viaje continuo en el que Dios desea guiarnos y fortalecernos, ahí encontramos la felicidad. Por eso es fundamental que reflexionemos sobre cómo podemos permitir que la bendición de Dios obre en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cómo podemos acercarnos más a Él? ¿Qué maldad necesitamos convertir de nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo malo que tenemos que revertir? Porque cada uno de nosotros puede aprovechar esta oportunidad para autoexaminarse, permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad, hacia la luz. Qué lindo hablar con Dios esta mañana y decirle, darle gracias, como siempre lo hacemos. Decirle, gracias por levantar a tu Hijo y enviarlo hacia nosotros con un propósito, el propósito de bendecirnos. Pedirle que nos ayude a identificar las áreas de nuestras vidas donde necesitamos convertirlas, donde necesitamos convertirnos y dejar esas prácticas erróneas de maldad hacia atrás. Pedirle que permita que podamos experimentar la plena medida de su amor, de su gracia. Que abra nuestros corazones, que podamos recibir esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Que podamos caminar con Él cada día. Que Él permita eso. Que podamos abrazar esa nueva vida que Él está preparando para cada uno de nosotros. Por eso te decía, el texto, este versículo que leemos esta mañana acá del Manual del Fabricante, resalta la importancia de Jesucristo como el enviado de Dios, quien vino a bendecir a su pueblo, a guiarlos hacia un arrepentimiento genuino. A vosotros, dice la versión más antigua, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso está ahí en Hechos, en el capítulo 3 de ese libro, pasadito los 4 evangelios, después de Juan, ahí lo puedes encontrar. En el capítulo 3, en el verso 26. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos aprender de este versículo? Dios bendice a través de su Hijo Jesús. Así dice este texto, por lo menos. Un verdadero recordatorio de la forma en que Dios actúa en favor nuestro, ¿sí? Ahí comienza con la afirmación de que Dios levantó a su Hijo y lo envió para que nos bendijera. Ahora, la palabra levantado que encontramos acá en este texto se refiere a la resurrección de Jesús, un evento clave en la historia de la humanidad, la historia de la redención, la resurrección de Jesús
Esa fue la prueba irrefutable de su divinidad y también del poder de Dios sobre la muerte, sobre el pecado. Y la segunda partecita de este texto nos dice que Dios envió a su Hijo para que nos bendijera. Y la palabra bendición, en el contexto en que se refiere acá, es un don divino de gracia, de misericordia a través de Jesús. Dios nos ofrece la redención, el perdón de nuestras macanas, que no son pocas, de nuestros pecados, porque la vida eterna y todas las bendiciones que surgen de nuestra relación con Él, es a partir de ese punto. La bendición que nos ofrece es personal, es íntima y es gratuita. Y el final de este texto que leemos esta mañana, de este versículo, nos dice que el propósito de la bendición de Dios es que nos convirtamos de nuestras macanas, de nuestra maldad. O sea, la conversión implica un cambio de mente, la conversión implica un corazón diferente, cambiado, un giro completo hacia Dios, hacia su voluntad. La conversión no es simplemente dejar nuestros pecados, no, sino transformarnos en nuevas personas, en nuevas criaturas, con una nueva vida, con una nueva identidad. La conversión en sí es un proceso continuo, es un proceso que nos lleva a una transformación profunda y además de eso, duradera. No hay una conversión cada día, es un proceso. Y el versículo que leemos esta mañana, este texto, nos recuerda eso, nos recuerda el gran amor, nos recuerda la misericordia de Dios, que nos bendice sin medida a través de su Hijo Jesucristo, su Hijo resucitado. Entonces, debemos responder a este amor con gratitud, con entrega a su voluntad. El camino de la conversión es a menudo difícil, es a menudo doloroso, pero la recompensa, el regalo de Dios, la recompensa en sí, es un regalo de Dios que es la vida, es el don de la vida, es el regalo de la vida. Ahora, ¿qué vida? Es la vida eterna, que no termina nunca en su presencia, en la presencia de Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este camino, que nos transforme a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué significa maldad en este versículo? La palabra maldad que encontramos ahí se refiere a todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, incluyendo el pecado, la injusticia, la violencia, la opresión. La conversión implica dejar todas estas cosas atrás y abrazar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo puede ayudarnos este texto en los momentos que pasamos, que subimos cuesta arriba? En los momentos difíciles, en los momentos de tormentas, en los desafíos de la vida. Mira, este texto nos recuerda que la resurrección de Jesús es la prueba del gran amor, es la prueba del poder de Dios en nuestras vidas. Y esto significa que incluso en medio de las dificultades, ahí podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestro favor. Y nos bendice en su gracia, nos bendice en su misericordia. Por eso tenemos que aplicar esto en nuestra vida cotidiana. Podemos aplicar la bendición de Dios en nuestra vida diaria a través de una vida en contacto con Él, intimidad con Dios, hablar con Él, orar. Tenemos, como digo siempre, señal todo el tiempo. Tenemos una herramienta que se llama oración con señal todo el tiempo. Wi-Fi gratuito. La lectura del manual del fabricante. Participar en una comunidad de fe. También podemos buscar oportunidades para compartir el amor, compartir la misericordia de Dios con esas personas que están a nuestro alrededor y no conocen todavía a Dios. Mira, el amor
El amor es transformador. El amor es una herramienta que Dios tiene, que nace de Él hacia nosotros y que nosotros podemos también esparcir hacia los demás. Y eso transforma a la sociedad. Acá en este texto de esta mañana encontramos una hermosa promesa. ¿Te diste cuenta? Dios, a través de la resurrección de su Hijo, nos ofrece bendición y nos invita a una transformación. Por eso cada uno de nosotros tiene la oportunidad de experimentar un cambio radical en nuestras vidas, dejando atrás la maldad, abriendo nuestro corazón hacia un amor diferente, hacia su amor que es incondicional. Entonces, reflexionemos sobre esto, sobre cómo este regalo de gracia nos impulsa a vivir en plenitud, confiando en que a pesar de nuestras luchas diarias, de nuestros problemones, su bendición siempre, siempre nos acompaña. Su bendición siempre nos acompaña y nos guía hacia una vida nueva, una vida en Él. Joaquín Marcelino, con voz de esperanza, nos regala música, fe y confianza. Lunes a viernes, 6 de la mañana, la buena noticia ya cruza la ventana. Una reflexión que eleva el corazón. Damos gracias.